Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Sean muy bienvenidas, mujeres hermanas y amigas. Qué bueno que nuevamente se conectan con nosotras, Mujeres en la Verdad, para caminar juntas a través de la Escritura, a través de la verdad del Señor, para cumplir el propósito que Dios tiene para con cada una de nosotras, que le glorifiquemos. Mujeres en la Verdad es una producción del Ministerio de Mujeres de la Iglesia Cristiana Oasis y de esta Radio Eternidad. Si usted entiende que este espacio es de bendición para usted, compártalo. Puede encontrarnos a través de este mismo canal de YouTube de Radio Eternidad y de esta emisora. Yo soy Ruth Delany Almonte y estoy acompañada de mis hermanas Janet Ligou y Janini Martínez de Camilo. Con ella vamos a estar hablando de un tema muy actual: cómo manejar la ansiedad. La ansiedad se entiende como esa preocupación extrema, como ese miedo que excede nuestras emociones y que nosotros, por situaciones que nosotros no podemos controlar. Y nos preguntamos, ¿tiene la Biblia la manera de que cómo nosotros podemos lidiar, manejar con la ansiedad, Janini? Yo diría que sí, claro que sí. La Biblia tiene múltiples pasajes que nos hablan de la ansiedad. Obviamente para todos, no solamente para mujeres. Pero hay un pasaje clave que está en Filipenses capítulo 4, versículos 6, 7 y 8. Que para mí es como el pasaje insigne de cómo manejar la ansiedad. Y yo siempre digo que es mi verso favorito en la Biblia porque lo uso mucho. Y dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estoy leyendo de la Reina Valera, que es la versión que normalmente usamos. Y estar afanosos, en otra versión dice estar ansiosos, por nada estén ansiosos, es llenarse de ansiedad, angustiarse, inquietarse, preocuparse excesivamente por algo. Y como creyentes, la Biblia nos prohíbe esa ansiedad. Por dice, por nada estéis afanosos. Es un mandato que el Señor nos da. Y cuando dice nada, es nada. Es nada. O sea, ahí engloba todo lo que pudiera causarnos ansiedad. Increíblemente, el Señor nos da el mandato y nos dice qué hacer si la ansiedad nos asalta. Nos dice como una manera de contrarrestar. La palabra que sigue es si no. Y si no es una conjunción que introduce una afirmación que se antepone a lo que se dijo anteriormente. Ese si no te da la manera de tú manejar esa ansiedad. Y me gusta que dice, si no, ¿verdad? Cuando dice, si no, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea, o mejor dicho, todo lo que te causa ansiedad, nosotros debemos llevarlo en oración al Señor. Y me gusta también que dice que el Señor nos está mandando a que todo, y vuelvo y digo, allí nada era nada y aquí todo es todo. Ahí engloba todo lo que me pueda causar ansiedad. Yo debo llevarlo a Dios en oración y ruego. Es una oración con humildad. Yo quiero rogarle al Señor que me ayude a manejar esto que me está causando ansiedad. Eso me lleva a orar por las cosas con nombre y apellido. Sí. A identificar qué me causa ansiedad y obviamente llevar eso al Señor. No una oración vaga, no una oración ambigua, no una oración, sino, Señor, ¿qué me está causando ansiedad? ¿Me está causando ansiedad que me quedé sin trabajo? Entonces, por eso yo voy a orar. Me lleva a orar con oraciones específicas. Entonces es cambiar lo que produce ansiedad cuando llegue ese momento, esas emociones ansiosas, que nosotros podamos entonces venir delante del Señor. Cambio la ansiedad por la oración. Inmediatamente llega la ansiedad. Lo que yo debo hacer como creyente, según el mandato que me da el Señor, es orar. Así es orar. Y si seguimos hablando,
Y tú has mencionado ya algunas causas de la ansiedad. Janet, la palabra nos menciona puntos específicos que producen ansiedad en el ser humano, en las mujeres principalmente. Así es, Ru. Una de las cosas que nosotros los seres humanos nos gusta tener es todo bajo control. Porque ahí nos sentimos seguras, protegidas, estamos en nuestra zona de confort. Pero cuando llegan a nuestras vidas esas situaciones que no podemos controlar, que no están bajo nuestro control, entonces ahí nos sentimos perdidas, angustiadas, ansiosas. Y sí, son muchas causas que pueden causarnos ansiedad. La ropa, comida, falta de trabajo, techo, un divorcio, la pérdida de un ser querido, muy significativo para nosotros. Así es. Pero nosotros en la Biblia, así como mencionaba ahorita Janine, tenemos pasajes que nos dan herramientas para manejar la ansiedad. Y uno de ellos está en Lucas 12, del versículo 22 al 31. Y comienza diciendo, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Y luego sigue hablando cómo el Señor cuida de su creación, sin la creación hacer absolutamente nada. Y termina diciendo en los últimos versículos, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y termina diciendo, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Y aquí nosotros podemos resaltar algunas cosas. La primera de ellas es que Dios está hablándole a sus discípulos. Y termina diciendo, vuestro Padre. O sea, Él está hablando a sus hijos, a las personas que Él conoce, a nosotras. Y luego también el versículo 29 dice que no debemos estar en ansiosa inquietud por cosas del futuro, cosas en las cuales nosotros no tenemos ningún control. Por más que querramos, no podemos cambiarlas. Yo no tengo control ni nada de lo que va a pasar un segundo ahora mismo, después. Así es. El Señor es el dueño del futuro. Pero dice que nuestro Padre sabe cuál es mi necesidad. En otras palabras, no tengo que angustiarme. El Señor conoce mis necesidades. Y en tercer lugar, tenemos que entender que solamente Dios es el dueño del futuro. Y Él sabe lo que está haciendo. Él no se está equivocando. Sí. Y aquí, antes de terminar esta idea, me gustaría hablar un poquito, un testimonio personal. Hace ya varios años, yo enviudé. Y me quedé con una familia grande, 4 hijos. 3 adolescentes y un pequeñín que terminaba de cumplir los 6 años. Wow. Y no le voy a negar que la preocupación llegó a mi corazón y la ansiedad también. Invadía mucho a mi mente preguntas, ¿cómo yo voy a poder ahora seguir sola con esta familia? ¿Cómo yo voy a poder asumir yo sola los compromisos económicos? ¿Cómo yo voy a poder lidiar y encaminar a mis hijos estando sola? Llegaron así muchas preguntas, muchos cómo. Hasta que entendí que yo tenía que llevar esas preguntas hacia el trono de la gracia. Amén. Y recuerdo una mañana que yo me arrodillé con lágrimas en los ojos y todavía se me nublan los ojos cuando recuerdo eso. Y yo le pregunté, Señor, yo no puedo. ¿Qué yo puedo hacer? Y el Señor me contestó como con un silbido apacible por medio de una alabanza. Justamente una alabanza que tiene que ver con los versículos que yo recién leí. Esa alabanza se titula Él cuidará de mí. Gloria a Dios. Casi 12 años después, yo te puedo decir que el Dios que yo conozco hoy no es ni sombra del Dios que yo conocí antes. Yo conozco ahora el Dios que sustenta, que sostiene, que fortalece, que ama, que consuela. Yo conozco ese Dios fiel que me dice, no te preocupes, yo tengo control de tu vida, yo quiero lo mejor para ti. Y eso justamente dice en 1 Pedro 5, del 7 al 8. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y mira lo que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, como hablaba Janine. Es en oración, no es preocupándome, elevar mis preocupaciones al Señor. Amén. Y mira cómo dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y aceptar
y nosotros humillarnos delante del Señor, yo no me estoy humillando hacia la aflicción, hacia la enfermedad, hacia la necesidad. Yo me estoy humillando, dice ahí, bajo la poderosa mano del Señor. Amén. Y es la mano que siempre me va a sostener. Amén. Y en el versículo que leyó anteriormente Janini también, que también es uno de mis versículos preferidos en Filipenses 4, dice que cuando nosotros le vemos nuestras peticiones, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, nosotros tenemos también que terminar con acción de gracia. Reconociendo que la voluntad del Señor es buena y perfecta. Amén. No importa por lo que estemos pasando, Él Amén. tiene control. Nosotros tenemos que estar confiadas en Él, Amén. creyendo en su soberanía en nuestras vidas en cualquier circunstancia. Y justamente eso es lo que significa humillarnos delante del Así Señor. Es reconocer que Él tiene control, que nosotros aceptamos su voluntad, que Él sabe lo que nosotros estamos viviendo y Él está obrando. Mientras tanto, confiar en ese poder, en esa gracia, en esa misericordia del Señor, que va a sostenernos como te sostuvo a ti. Así es. Y no era que no era legítimo Sí. que tú sintieras todas esas inquietudes y ansiedades. Claro. Pero es lo que estamos viendo, ¿verdad? Que todo eso, como ustedes han dicho, lo traemos a los pies de Cristo. Interesante, Ruth, y perdóname que te interrumpa, que en el caso de Janet específicamente, ella se vio en una situación en donde necesariamente ella debía acudir al Señor. Y es ahí donde el Señor nos lleva muchas veces, porque es bonito hablar, es bonito predicar y decirle a otras, lo que tú tienes que hacer es orar. Pero cuando yo me veo en esa situación, realmente, ¿hacia dónde yo voy? Yo voy donde mi mejor amiga, la llamo, comienzo a contarle, hago mi catarsis con mi amiga, y ya cuando vengo a orar, ¿qué es lo que le voy a decir al Señor? Yo se lo dije todo a otra gente, ya me desahogué. Pero el Señor lo que quiere es que nosotras vayamos a Él. Amén. Y ese versículo que Janet hablaba de echando, esa palabra echando toda ansiedad, da la idea de cuando tú vas a flotar en el agua, que tú te echas hacia atrás y te va con toda confianza, sabiendo que tú vas a flotar. ¿Quién te sostiene? Aquí en dominicano le dicen, yo voy a boyar. Sí, sí, así es. Es ese flotar en el agua, pero con toda la confianza de que esa agua me va a sostener. Y tú dices, no, me voy a hundir. Inmediatamente comienzas a pensar en que te vas a hundir, comienzas a hundirte. Sí. Comienzas a hundirte porque tú no estás depositando el peso de tu cuerpo con confianza en que el peso de toda esa agua te va a mantener a flote. Así es. Y entonces el Señor nos lleva a situaciones en las que nos tenemos que sentir como se sintió Janet en ese momento. ¿Para qué? Para que nosotras tengamos que ir al Señor con confianza. ¿Y por qué humillándonos? Porque yo me voy a poner bajo su poderosa mano. Como decía Janet, es la soberanía de Dios. Yo no entiendo lo que me está pasando. Quizás uno pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Janet tuvo que perder a su esposo con 4 hijos pequeños, adolescentes? Pero el punto no es preguntar por qué. El punto es ver qué tú vas a hacer conmigo en este momento. Y yo confío, hay un propósito. Claro, y yo confío en que realmente el Señor tiene un propósito. Y no se equivoca. Y no se equivoca. No se equivoca. Lo entendamos o no. O sea, el esposo de Janet no murió por un médico. O porque lo dejaron de atender, o porque se contagió con no sé qué cosa. O si hubiéramos hecho alguna cosa, lo hubiéramos detenido. Él era un creyente genuino y el Señor dispuso en ese momento que era el momento de que él se encontrara con su Dios. Pero Janet queda viuda. Entonces, con razón, el Señor dice, humíllense bajo mi mano porque yo sé lo que estoy haciendo. Y créeme, eso no es fácil. No es fácil. No es fácil. Pero el Señor lo hace a través de nuestras vidas. Que Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. Amén. Y hemos hablado, si hiciéramos un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora, la palabra nos dice, no nos afanemos, echemos nuestra ansiedad sobre Él, que presentemos cada una de nuestras peticiones a Él, que le demos gracias por todo, por eso que ustedes están diciendo, porque Él tiene control, porque nada se le ha escapado de las manos al Señor, que sepamos que Él sabe cuáles son nuestras necesidades y que nosotros simplemente tenemos que descansar en Él. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Eso lo vamos a ver luego de la pausa.
Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Bueno, regresamos con Mujeres en la Verdad, tratando un tema muy actual, la ansiedad, y cómo manejarla a la luz de la Biblia. Antes de que fuéramos a la pausa, mencionábamos todo lo que habíamos visto, de lo que la palabra nos dice, que echemos nuestra ansiedad sobre el Señor, que confiemos en Él, que sepamos que Él tiene control, que Él sabe de nuestras necesidades, que en vez de estar ansiosos, presentemos todo delante, todo lo que nos afecta ansiosamente delante del Señor. Y nos preguntamos, ¿cuál es el resultado de esto? ¿De qué manera el Señor nos bendice cuando obedecemos a su palabra en torno a la ansiedad? Fíjate, en Filipenses 4, el versículo 7, específicamente nos da el resultado. Luego que yo he venido en oración al Señor, y dice oración y ruego, porque es una oración con humildad, humillándome bajo la poderosa mano de Dios, sabiendo que Él es soberano y que Él sabe lo que está haciendo, y más aún, que Él tiene un propósito con lo que está haciendo en mi vida. Dice, y la paz de Dios. Wow, la paz de Dios. No dice la paz. La de Dios en nuestros corazones. La paz de Dios. Y fíjate cómo dice, que sobrepasa todo entendimiento. Eso significa, Ruth y Janet, que nosotros no la podemos entender. El entendimiento humano no puede definir la paz de Dios. Tampoco puede crearla. Así la es. Paz de Dios no es resultado de un pensamiento positivo. Como nos dicen, no piensa positivamente. No. La paz de Dios no se puede fabricar. La paz de Dios no es deja de pensar en esto y comienza en pensar aquello. No. La paz de Dios, como dice la palabra, es Él que la da. Es Él que la pone en mi corazón. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará. Y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué precioso eso. Me gusta cuando dice que sobrepasa todo entendimiento, porque es difícil estar en medio de una tribulación y yo sentir paz. O sea, humanamente eso es imposible, pero el Señor lo hace. Y nosotras, yo sé que ustedes y yo también en lo particular, hemos estado experimentando situaciones en la que hemos recibido esa paz y así como dice el verso, no entendemos y decimos, y hay personas que inclusive pueden decirnos, pero yo no sé cómo tú puedes estar así, y nosotras tampoco. El Señor lo ha hecho, tampoco lo sabemos. Él lo ha puesto en nuestras vidas. Tú sabes que un pasaje paralelo está en Isaías 26:3, cuando habla de tú guardarás en completa paz. Completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero no es solamente pensar en Dios, dice la razón por la cual mi pensamiento está en el Señor. Dice, porque en ti ha confiado. Wow. Y ese texto, ese guardar, es lo mismo que vemos en Filipenses 4, 6 y 7, de guardará en paz mi corazón y mis sentimientos, mis pensamientos, porque da la idea o hace alusión a ese soldado, a ese centinela que está montando guardia a una persona, a una propiedad, pero lo hace 24/7. O sea, hay un guardián que se releva y que durante 24 horas, 7 días a la semana está guardando. Es lo mismo que dice aquí. No se dormirá el que te guarda. ¡Wow! ¡Qué hermoso! O sea, eso es hermoso. Y más cuando uno lo ha podido experimentar. Así y uno es. poder decir, wow, Señor, tu paz. Cuando yo voy a ti en oración por causa de cosas que me llevan a ansiedad, tú tienes una promesa para mí. Y esa promesa es que tú vas a guardarme con tu paz 24 horas, 7 días a la semana. En completa paz. Wow.
Es lo que más me gusta. No queda ni un pedacito afuera. ¿Y por qué guardar el corazón y los pensamientos? ¿Qué ocurre? ¿Qué se produce en nuestra mente, en nuestra cabeza? Que el Señor hace su obra ahí, justo en esos dos aspectos, corazón y pensamiento. Es que cuando hablamos de corazón, cuando hablamos de pensamiento, estamos hablando justamente de la vida interior de cada persona. Dice la Biblia que del corazón mana la vida. Ese recipiente de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Pero el Señor también dice que va a guardar mi corazón, mis pensamientos. En otras palabras, tú no te vas a volver loca. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos atormentadas y comenzamos a pensar? ¿Y qué pasa esto? Perdemos y esto el sueño. Exactamente. Pero el Señor dice que no. Él va a guardar mi corazón, mis emociones y mis pensamientos. No me voy a volver loca. ¿Pero en dónde? En Cristo Jesús. No hay otra vía, no hay otra manera. En la es roca. Cristo que lo hace. Y la verdad es que la ansiedad comienza en la mente. Cuando nosotros empezamos a proyectar lo que va a ocurrir, como ustedes decían, sin tener control de lo que va a pasar, sin confiar en el plan del Señor. En la vida interior no tenemos control sobre ella. Nada. Yo puedo quizás controlar mi peso, me pongo a dieta, dejo de comer, puedo controlar algunas facciones de mi cara, me maquillo de tal manera, pero no puedo controlar mi vida interior. Y qué bueno que por ahí decimos, Señor, tú sí la puedes controlar y tú prometes que si yo voy a ti en oración, tú me vas a dar paz en mi vida interior. Por eso es que dice guardará. Y vas a añadir algo, Janet. Y en el capítulo 4 de Filipenses, que Janine ha estado mencionando, en el versículo 8, dice entonces, en medio de esas circunstancias adversas, ¿en qué yo debo de pensar? Dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Yo siempre he señalado y dicho que eso es como el colador de nuestros pensamientos. Y la verdad que nosotros tenemos que ser intencionales en pensar en lo verdadero, no lo que está por venir. Exactamente. No lo que es incierto, no lo que yo no tengo control alguno. Porque Dios no quiere que nuestra paz dependa de lo que yo pueda controlar. Él quiere que nuestra paz dependa en lo que Él está haciendo y en lo que Él va a hacer, sabiendo que sus propósitos siempre son buenos para nosotras. Entonces es depender totalmente de Él. Y en todo lo que hemos hablado está en el centro la fe, la confianza en el Señor, en confiar en su soberanía, en su sabiduría, en su bondad, en lo que es el carácter realmente de Él. Y fíjate, Ruth, que ahora que Janet mencionaba lo de pensar intencionalmente, y aquí dice lo que debo pensar, volviendo a lo que decíamos ahorita de pensamiento positivo, no es pensar positivamente, aquí está hablando de pensar en características de nuestro Dios. ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es lo honesto? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo puro? ¿Quién es? Es el Señor. Dios. Entonces, cuando yo pienso intencionalmente en mi Dios, el Señor hace su obra. Cuando yo me ocupo en mis pensamientos, que no sé si a usted le ha pasado, pero a veces como que tienen vida propia. O sea, es como que los pensamientos quieren controlarnos. Te quitan el sueño o te despiertas en la madrugada y no puedes volver a dormir y estás pensando, pero te roban la paz. Claro, no te van a dejar tener paz. O sea, y a eso vamos cuando estamos pensando y tampoco vamos a resolver nada. No. Pensando y pensando nos vamos a volver locas, pero creemos que como sí. decía Janet. Eso es tomar una mochila bien cargada y no quererla soltar. Y el Señor me dice, toma esa mochila, dámela. Exacto. Que traigamos a Él nuestras cargas. Amén. Así es. Amén. Definitivamente que lo que hemos visto de la ansiedad nos hace resumir, concluir que la ansiedad de ninguna manera es buena y que como la palabra, el enfoque de la palabra es que es prohibida, es pecaminoso. El llamado es a no experimentarla o a no darle cabida, porque la experimentamos. Lo que la palabra hace es que nos da la manera de poder, las herramientas para poder salir de ellas. Y ahí vemos, Janine, la importancia realmente de cómo
lidiar con la ansiedad de la manera bíblica. Así es, así es. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo tengo que manejar la ansiedad? Bueno, porque si yo soy una mujer ansiosa, obviamente la Biblia me está diciendo, tú no estás confiando en Dios, no estás creyendo en que Dios está haciendo una obra en tu vida y nos invita y nos da el mandato. Entonces no estéis ansiosas, sino en cambio oren. El antídoto para la ansiedad es la oración. Y la confianza. Exacto, y la confianza en que el Señor sabe lo que está haciendo. Alguien me hablaba en un momento, no recuerdo quién, de una mamá que había perdido a su hijo de 5 años y ella, cuando fueron a darle el pésame en la funeraria, oían a la mamá repetirse constantemente, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Es como yo voy a contrarrestar mis pensamientos a pesar de mi dolor con saber que Dios es bueno. Él sabe lo que está haciendo. Me recuerda el pasaje en los evangelios de cuando el Señor le dice al discípulo, ven, camina sobre las aguas, tiene que caminar sobre las aguas. Y dice la palabra claramente que mientras él estuvo mirando al Señor, se mantuvo en él. Increíblemente, desde que comenzó a ver la tempestad, se hundió. Exactamente lo mismo pasa con nosotras. Nuestra ansiedad aflora de nuevo cuando nosotras dejamos de pensar en nuestro Dios, como el versículo 8 dice, cuando nosotras dejamos de llevar nuestra ansiedad en oración al Señor, cuando nosotras dejamos de cumplir con ese mandato de por nada estéis ansiosas y no traigan todo en oración delante del Señor. Y tú preguntabas, ¿pero por qué? Porque la ansiedad nos roba 2 cosas según lo que hemos visto. Lo primero que me roba es la paz. Y por eso el Señor dice que Él me va a dar su paz. Y ya vimos que no es una paz común, no es una paz que yo fabrico, no es una paz pasajera. Es la paz de Dios. No es humana. No es humana. Es una paz completa, como veíamos ahorita. Es la paz de Dios, pero también dice que nos roba el gozo. ¿Sabe qué? Porque el versículo 4 del mismo Filipenses 4, o sea, anteriormente, comienza todo esto precisamente diciendo, regocijaos siempre en el Señor. Otra vez digo regocijaos. O sea, la idea de todo esto, viendo el contexto, es que el creyente, nosotras siempre estemos gozosas, que el gozo de la salvación sea una realidad en nuestras vidas, independientemente de las circunstancias. Así es. Es que la Biblia dice que esas circunstancias son para nuestro bien. No lo entendemos, pero son para nuestro bien. Y el gozo es reposar en el Señor. Todo lo que hemos visto hasta ahora es justamente saber que el Señor tiene control, el Señor está haciendo su obra. Así es. Él es bueno, como decía esa hermana, que esa repetición, Dios es bueno, era una alabanza al Señor para tomar control también de sus pensamientos. Así Entonces, realmente eso es el gozo, llenarnos de ese conocimiento, esa certeza de que Dios sabe lo que está haciendo en nuestras vidas y nosotros confiamos en Él. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude realmente a poder nosotras permanecer en Él y estar bajo su control, bajo su soberanía y desechando toda ansiedad, ¿verdad? Porque Él verdaderamente tiene cuidado de nosotros. Desechando y echándolo sobre Él. Amén. Porque cuando lo tiramos por un lado y ¿a quién se lo depositamos? Estando al bajo Señor. su poderosa mano. Amén. Creo que ahora que terminamos este programa Mujeres en la Verdad, debemos aprovechar este tiempo para orar por cada una de esas mujeres, hermanas y amigas que nos están escuchando y que tienen situaciones de ansiedad. Vamos a orar para que ellas puedan echar esas ansiedades sobre el Señor. Amén. 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 Vamos a orar. Señor, estamos delante de tu presencia, Padre, y sabemos que muchas mujeres que están experimentando situaciones de ansiedad están oyéndonos en estos momentos y te pedimos por cada una de ellas. Sí, Señor. Para que así como ellas piensan en el futuro y se angustian por lo que va a pasar, por no tener control de lo que va a pasar, que así mismo, Señor, ellas puedan llevar a ti en oración y echar toda su ansiedad sobre ti para poder experimentar tu paz
para poder experimentar tu gozo. Amén. Ayúdanos, Señor, a nosotras mismas poder vivir esto en nuestras vidas y poder ser también de modelo para otras, para que ellas sepan que sí es posible cuando nos humillamos bajo tu soberanía, cuando venimos, Señor, a ti y dejamos que tú hagas lo que tú quieres hacer. Señor, tú echas fuera toda ansiedad y tú nos mantienes en paz y nos mantienes en gozo. Gracias, Señor, por este gran recurso que tú nos has dado de la oración. Gracias porque a través de ella sabemos que tenemos un Padre que nos conoce, que sabe nuestras necesidades, que quiere que vayamos a Él en oración, no para informarle qué necesidad tengo, sino para poderle decir claramente: Señor, necesito esto, tú lo sabes. Estoy ansiosa por esto, me preocupa esto. Estoy pensando mucho en esto otro. Todo eso yo lo deposito en tus manos y yo sé, Señor, que tú me vas a dar tu paz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Reciban la paz del Señor en este momento, conforme a su gracia y a su misericordia. Así nos despedimos y nos vemos en una próxima entrega de Mujeres en la Verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.